está llegando. ¿Y Pujibio la tránsito, doctor? No, él un poco... estuvo con una urgencia y pidió disculpas. ¿En serio? Sí. Entonces, por eso nomás estaba un poco retrasado. Ah, bueno, Pero perfecto. No, lo vamos a esperar porque lo importante, estamos priorizando todo, frente incluso, doctor, a intereses comerciales. Eso hay que decir. Y dicho sea de paso, la flexibilidad de todas aquellas empresas que tienen digamos, la amabilidad de respaldarnos en este trabajo forma parte también de eso que estamos pidiendo, solidaridad en los casos urgentes como estos que ustedes están planificando. Doctor, sí, contanos. Seguro. Tiene que ser así. Yo creo que es hora de que nos sintamos un poco más solidarios porque estamos mal, ¿verdad? Si vos me decís cómo estamos hoy, estamos mal. Escuchaste lo que te dijo el doctor Zarza, cómo está el privado, cómo está el público, cómo está la gente. Nosotros, los presidentes de sociedades, tenemos reuniones y es desesperante escucharle a la de terapia intensiva, a la de unidades críticos que te dicen no damos más abasto, humanamente no se puede más. Y algo hay que hacer. Hicimos un comunicado que desde la semana pasada que estamos viendo y hoy ya está totalmente desfasado probablemente. ¿Qué decía el comunicado? No, Viene enfrente de decíamos acá. Agua Puy, decíamos. Agua Puy en el sentido de que vamos a tranquilizarnos, vamos a sentarnos un poco a ver cómo solucionar esto. Pero ¿por qué? ¿Qué ambiente o qué les parecía a ustedes? Y el ambiente, eso de las movilizaciones y los disturbios y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es un poco para pacificarnos y decirnos que mira que la salud está crítica. A nosotros que estamos de este lado y vemos con mucha preocupación todo lo que nos está pasando. Ahora, yo no soy probablemente el que estoy en el frente de batalla, el doctor José Fusilo sí es, porque él está ahí en neumólogo y todas esas cosas y sabe. Pero también nosotros, las otras especialidades, sufrimos, porque las otras enfermedades no se fueron de vacaciones, no están en cuarentena, están ahí, ¿verdad? Y hay gente que retrasa su tratamiento de cáncer, retrasa algún otro tratamiento. Fíjate lo que te dijo el doctor Zarza, que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una enfermedad grave y tengo que operar y necesito de terapia, hoy me dicen, no, vas a tener que esperar 1, 2 o 3 semanas para tener terapia para operar, ¿verdad? Y esas 1, 2 o 3 semanas de espera pueden ser terribles, ¿verdad? En ese paciente. Persona, a lo mejor no se muere de COVID, pero se va a morir más pronto de su enfermedad. Sobre todo el cáncer, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que nos llamó a plantear eso de volver a fase 0. Yo sé que... dos cosas. Perdón, doctor, por la interrupción. 2 cosas. Cuando hiciste referencia al Aguapú y ya indicaste que se trataba de tranquilizarnos con las movilizaciones, vos sabés que eso tiene un precio político. Sí. ¿Por qué? Porque medios de comunicación, periodistas, y nos falta para que los médicos también sean una suerte de pantalla para el pésimo trabajo del gobierno. Ustedes le están queriendo aligerar la carga y salvar de los reclamos que le hace la gente y del juicio político y de la destitución o de la renuncia. Ese es un precio político, te cuesta caro. Nosotros estamos en medio de una encrucijada. Los que nos putean porque supuestamente estamos haciendo ese trabajo para desconvocar, para desmovilizar. El lado oficialista dice que somos los que incitamos para que la gente se vaya y qué responsabilidad vamos a tener si todo el mundo se muere. Después están los negacionistas que ayer vinieron a manifestarse aquí y a decirnos de todo porque dice que respondemos a los que quieren vender vacunas y que nos están inoculando no sé qué. El plan de Bill Gates. El plan de Bill Gates y que vamos a convertirnos y nosotros que pedimos que no se movilicen, o sea, también ¿Me entendés? Políticamente... Pero entendés lo duro de este momento. No, entendemos perfectamente. Ahí ya llegó el doctor Fusilo. Vamos a hacerle doctor, pasar. Vení, sigue, porque estamos en emergencia, doctor. Yo a tú. No, orden, no hay ningún orden para... No, sentate si queda acá. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? No, por favor, entendido perfectamente tu emergencia. ¿Perdón? Tuvimos que habilitar de urgencia un pabellón nuevo en Linares y me atrasé por eso. No. ¿Y dónde ponen? Que estés acá a pesar de todo lo que están viviendo Perdón, yo estoy saliendo también de mi COVID y me canso un poco más. No, entonces sigue hablando mientras vos tomás aire, doctor. Necesitamos bien. Estábamos hablando, doctor, mientras vos escucháis y recuperás el aire, del precio político
No, te repito, y no es, nosotros estamos acostumbrados a esto, lo que estamos en medio de comunicación, que ya sabemos, y para más no es de ahora. Estamos hablando de los pesos pesados antes también. Pero esa es la realidad, te dice, y te escupen todo. Entonces, un poco no habrá sido fácil para ustedes hablar de, hey, vamos a tranquilizarnos. ¿Qué quiere decir eso? No, y este asunto de la movilización. Ustedes no quieren más que se proteste. Ustedes luego están a favor de este gobierno inútil, corrupto. Ese es el precio. Y sin embargo, de nosotros salió, o sea, la gente, ellos que están ahí en el frente de batalla fueron los primeros en reclamar. Ellos y Nerán, sí, claro. O sea, que salió de nosotros la movilización, vamos a decir, ¿verdad? Pero de hecho, eso fue la chispa que encendió la mecha, ¿verdad? Ver a esas fuimos familias. un poco los culpables, ¿verdad? Ya hemos sido también culpados por eso. ¿De qué, doctor? De encender la chispa, ¿verdad? ¿Ves? En aquel momento de las múltiples carencias y de todo lo que ocurrió, y ustedes se habrán dado cuenta cómo posteriormente incluso aparecieron publicaciones poniendo en duda nuestra honorabilidad como profesionales, y siempre eran dirigidas al INERAM posterior a eso. Evidentemente hubo una venganza, una arremetida posterior, de la que por suerte siempre tenemos forma de quedar bien parados, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es trabajar. Te decía anteriormente que tuvimos que habilitar hoy un pabellón nuevo porque los pacientes ya no teníamos dónde poner. Tenemos prácticamente 10 camas nuevas que han sido llenadas en, creo que 40 minutos, ¿verdad? ¿En serio? Así es. ¿Camas comunes o camas quiero cerrar eso para entrar en esa parte, para cerrar nomás. Entonces, ustedes fueron los que ocasionaron esto. La movilización, la respuesta de la gente, el respaldo al trabajo de ustedes. Hoy, que eso piden... es lo que dicen un sector. Claro, sí, ya sé, pero hoy los movilizados, que fueron miles, y son miles, ¿verdad? Van a escuchar de los médicos un ratito nuestra carencia, saben todos nuestros problemas, pero ahora necesitamos calmarnos. Ese fue Aguapuy, Paraguay. Así mismo. ¿O no? Sí, eso es lo que buscamos justamente. Correcto. ¿Verdad? Porque ahí es lo que queremos llegar, porque sabemos bien de que la aglomeración, el bajar la guardia, el sacarte del barbijo, estar gritando con megáfono, saltando con el otro, es fuente de contagio. O sea, eso es innegable. Y eso es lo que apuntamos un poco porque, como dice el doctor, ya no damos abasto, ni en el público ni en el privado. Y esto sí sigue así, si no hay un parate o por lo menos una llamada de atención, no sé dónde vamos a llegar. Pero además, yo creo que a las sociedades científicas nosotros no le podemos ni insinuar que tengan responsabilidad de la crisis política, de la crisis sanitaria, ni de ninguna crisis, porque son los que todo el tiempo están diciéndonos lo que va a pasar, adelantándose con proyecciones y compañía. Y ni del intento de desconvocar. Y a todos los que estamos descontentos con el gobierno, porque me incluyo, a todos los que estamos indignados porque no hay insumos para que trabajen bien y puedan salvar vidas, nosotros tenemos que buscar formas más creativas de protestar. Hagamos un cacerolazo, cada uno en nuestra casa, una hora X, todo el mundo con cacerolazo. Subamos todas fotos a las redes con alguna cuestión diferente que evite más contagios y que empeore la situación. De eso nomás se trata, de ser un poco más creativos y de evitar riesgos para que ustedes puedan trabajar y se puedan salvar vidas. Totalmente. Y hacíamos cálculos aquí que ustedes nos van a poder corroborar. Estamos hablando de unas 6.000 personas que en los últimos 3 días se contagiaron, ¿verdad? Y si de esas 6.000, el 5% necesita ingresar a una unidad de terapia intensiva, estamos hablando de 300 personas, doctor José Fusillo. Es así mismo, y ya no hay lugar, ni en público ni en privado. Cuando nosotros hablamos de sociedades científicas, tratamos siempre de hablar de un punto de vista técnico. Nosotros estamos actualmente en una epidemia que ha perdido el control, que está en una fase de descontrol. Necesitamos entrar en lo que se llama una fase de mitigación. La fase de mitigación tiene varios procesos de los cuales se pueden utilizar para tratar de reducir el contagio. Uno de ellos es las mascarillas universales, que evidentemente hay que aumentar también los controles para que eso se cumpla. Ha sido la medida más costo efectiva a nivel mundial para reducir el contagio. Sí. El innumerable número de vidas que salvaron las mascarillas es realmente hoy por hoy difícil de precisar, pero es muy alto.
Y después están otro tipo de medidas que deben ir apuntadas a reducir la circulación del virus. Y para eso necesitamos que la gente deje de contagiarse, es decir, disminuir las aglomeraciones, las reuniones que no tienen en este momento necesidad importante, reducir los contagios que en este momento son altamente en el ámbito laboral. Y me toca a mí recibir miles y miles de llamadas por día. En mi oficina hay un positivo, en la burbuja. Y que en este momento, probablemente dentro de poco también, ya vamos a ver contagios a nivel escolar. Y estamos en una fase demasiado complicada. O sea, nosotros podemos equivocarnos en las indicaciones o las cosas que pedimos al gobierno. Podemos incluso pecar de exagerados, pero lo que no podemos es quedar callados y seguir observando cómo nosotros nos estamos desbordando en el hospital, cómo no tenemos en este momento opción. Yo tengo que, por lo menos a 5 personas hoy le dije, no tengo lugar para tu papá, para tu mamá, para tu hermana, que le quieren trasladar de aquí, de allá, del interior. Es decir, lo humanamente posible ya está hecho. Ya no hay otro factor humano que podamos rebasar que no tenga que ver con algún tipo de restricción para ayudarnos a pelear esto, ¿verdad? He escuchado decir a otras personas, no, acá la solución es que debemos aumentar el número de camas. También es cierto, es importante eso, pero la guerra no se pelea en los hospitales, la guerra se pierde en los hospitales. Y la venimos nosotros luchando y que con buenos números, por momentos, con empeoramiento en las últimas semanas de los números debido a todo lo que estamos pasando, pero definitivamente la salud pública la salud pública no se basa en la respuesta, se basa en la prevención, y es a eso lo que nosotros estamos apuntando, ¿verdad? ¿Esperaban algo más esta mañana en esa conferencia de prensa del ministro de Salud y de todos sus colaboradores? ¿Algún anuncio que hiciera pensar que las cosas podían cambiar en pocos días? Sí, en lo personal sí, pero también entiendo que en la situación en que está uno entrando y el contexto político y social que vivimos ahora no es el mejor territorio para tomar decisiones impopulares. Evidentemente también a nivel ejecutivo probablemente existen órdenes sobre eso, pero aquí hay que poner todo en una balanza de riesgo-beneficio, de realmente establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad en este momento? ¿Estabilizar el gobierno, salvar políticamente a un grupo de personas o salvar vidas de compatriotas, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir cuáles son las prioridades y si ya está definido eso en otros niveles, pues que nos lo digan y nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer o a qué atenernos, porque realmente, y yo lo puedo decir, yo me contagié trabajando, he pasado 2 semanas horribles donde he tenido incluso 2 días de internación. Es decir, nosotros ponemos en riesgo nuestra integridad. Hemos perdido más de 30 colegas médicos y más de 45 colegas licenciados y otros tantos personales de salud. O sea, no existe una profesión que afronte una situación perdiendo tantos colegas. O sea, si yo te digo desde el periodista, ustedes pueden decirme, no, todos ustedes son exagerados, pero a vos no se te murieron 70 colegas periodistas en los últimos meses. Sí. Pero además lo que yo no entiendo y tendría que tener una lógica, porque estamos hablando de ciencia, aunque sea una epidemia nueva y desconocida, estamos hablando de ciencia y se basan en parámetros. ¿Por qué ahora que estamos en el peor momento no hay nuevas medidas? Claro. Se le tiene mucho miedo y yo también considero que la palabra cuarentena no hay que utilizarla. Acá tenemos que hablar de situaciones de mitigación, de eventualmente restricciones al movimiento de personas. Cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, el distanciamiento social que mejor se cumple es el quédate en casa. Pero el quedarte en casa hoy es difícil de sostener económicamente y eso también nosotros reconocemos, esa improbabilidad de que hay muchas personas que han perdido todo y que no tienen absolutamente nada en este momento, y pedirle a la gente en el contexto actual, no tenemos vacunas, no tenemos insumos, y decirle que se quede en la casa, nosotros comprendemos que también es complicado. Pero algo tenemos que hacer, alguna respuesta nos tienen que dar, porque realmente los que estamos sobrecargando esta pandemia somos nosotros. Más allá de que políticamente puedan existir costos a otros niveles, los que estamos realmente pasando mal somos nosotros, y eso es indudable. Doctor Cabaña, ¿y cómo entender entonces lo de la cuarentena voluntaria que pide el Círculo de Médicos? Y es más o menos lo que está aplicando. Es autoconvencernos nosotros mismos de que tenemos que seguir tomando las medidas y más estrictas aún. O sea, si yo puedo dejar de asistir a una boda
de 100 personas y no me voy, me quedo, me disculpo, abrazo y no me voy. ¿Entendés? Eso es lo que se llama autoexiliarse. 2 semanas, después viene la Semana Santa, otro movimiento de gente al interior. Por ahí leí que hay una caravana de paraguayos al Brasil, no sé qué se van a ir, ¿verdad? Donde hay una cepa que... Entonces, podemos dejar de irnos, o necesariamente tenemos creo que yo que a nadie se le hubiese ocurrido ir a Wuhan, por ejemplo, en diciembre, enero del 2019, 2020. Hace un año. Es algo parecido cuando mis pacientes me llaman y dicen, doctor, ¿qué opinas que me vaya a Brasil? Mira, yo no me hubiese ido a Wuhan en diciembre del 2019. Muy buena la comparación. Porque el verdadero epicentro y probablemente 60% más letal que la cepa de Wuhan es Brasil. O sea, si yo te digo, yo me voy a la playa y abierto, no, porque en Brasil no hay medidas de mitigación. La gente está a su libre albedrío. Los pedidos voluntarios se ven sesgados a veces por la necesidad económica. Cuando nosotros pedimos cuarentena voluntaria, pero vos no tenés que comer, vos tenés que salir a trabajar. Entonces, si no hay una respuesta también del mismo nivel de fortaleza del gobierno para que vos tengas que comer, es fácil para los alemanes decirle, ustedes se quedan acá, yo te doy 2.000 euros por mes. Hay formalidad en todos los entornos laborales para blindar socialmente. Está formalizado y recibe atención, recibe una medicación. Pero ahí es donde tiene que haber, doctor Fusillo, querida audiencia, un poquito más de empatía, porque no estamos hablando del que tiene que salir a trabajar necesariamente porque ahí consigue el pan para su familia. Estamos hablando del que se va de vacaciones al Brasil. Hoy dijo algo interesante la directora de Migraciones, Ángeles, dijo que se va a implementar, no sé si eso ya empieza a regir o lo van a pensar y van a implementarlo más adelante, van a volver a implementar los albergues y los hoteles de salud. O sea, te vas al Brasil, al volver tenés que hacer cuarentena en esos lugares que van a estar, digamos, decididos por el gobierno. No sé si ya decidió, pero lo planteo. Ese tipo de medidas tiene que haber, porque si no es... Sería lo lógico. Claro. Que no me vengan otra vez a traer el virus y a esparcir por todos lados. Nuestra audiencia televisiva va en un ratito y ustedes se pueden ir quedando unos minutitos o vos tenés todavía urgencia, doctor. Yo vuelvo después. Bueno, voy a lo siguiente. Este operativo Aguapú Paraguay tiene una fecha, 26 de marzo al 5 de abril. ¿Qué es lo que supuestamente tiene que ocurrir, según ustedes, las sociedades científicas en ese periodo, de 26 de marzo al 5 de abril? ¿Qué es lo que se busca que se haga o no se haga? Que no se haga principalmente. Que no se haga. Que no se haga el movimiento de personas y del virus. De la Semana Santa, que no esparzamos el virus en la Semana Santa, básicamente. Entonces, pero eso es muy dinámico. Ya pues tañan de droga, más o menos. Más o menos, como te decía, Oscar, eso pensamos la semana pasada. Hoy, 12 de marzo, 8 días después, es totalmente diferente, otro escenario. Ahora te diría yo, no, mañana vamos a comenzar. Claro, no el 26. Que es lo que pidieron los de las sociedades de intensivistas. Y claro, empezar mañana, hoy. Vamos a comenzar ya hoy, esta noche. Nadie ya quiere hablar, César, de cuarentena y tampoco de fase. No. Porque, No, porque hoy lo que yo leí y me enteré, dice, no, las sociedades científicas plantean una suerte de fase 0 entre el 26 de marzo y el 5 de abril. ¿Están así o no? Sí, o por lo menos una fase 1. Evidentemente hay que hacer alguna serie de retrocesos y eso está basado en evidencia. Debidamente hay múltiples artículos que apoyan el retroceso de fases. Las cuarentenas totales o las restricciones totales tienen su foco de discusión y de debate. Hay países que han tenido cuarentenas muy estrictas que han fracasado, pero hay que buscar alguna forma de... Esto los epidemiólogos le llaman la danza y el martillo, ¿verdad? Nosotros vivimos en una danza hace por lo menos 6 meses. Es hora tal vez de buscar el martillo, ¿verdad? Bueno, está buena esa. Hay que mirar. Entonces, eso es lo que se va a buscar en estos días. ¿Y qué respuesta hubo? Porque ustedes se entrevistaron, entiendo, con las autoridades. Ayer ellos se entrevistaron. Estuvimos nosotros reunidos con el señor ministro y con el viceministro y la viceministra. La reunión de ayer fue de las reuniones en las que te escuchan y que te asienten. Que generalmente son siempre las primeras reuniones son tienen razón, esperamos la propuesta por escrita, esperamos. Esa fue la primera reunión. Necesitamos ahora consolidar ese sentimiento con algo mucho más firme y definir realmente entre todos qué se va a hacer, ¿verdad?
Bueno, la audiencia de NPI tiene que ir a su espacio de turno tarde, donde van a estar informando de nuevo. Si nos permite, nosotros vamos a hacer una pausa acá brevísima para reorganizarnos internamente y seguimos en la radio porque la gente tiene mucho interés en esto. Nos están lloviendo consultas de algunos amigos también respecto a qué es lo que realmente se va a poder hacer científicamente, como estábamos hablando.